Vamos. Lo bueno de esto, creo que no tenemos ningún feriado, que nos ayuda muchísimo para tener continuidad. Ok, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Profe, buenas tardes. Profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a aprovechar el tiempito y vamos a continuar con el tema de la temática. Recuérdenme, por favor, hasta dónde llegamos la última clase. ¿Cuál fue la última fecha o el último dato que analizamos? En 972, profe. ¿Revisamos ese o íbamos a revisar ese? Hasta ahí terminamos. A ver, déjenme ver. Es decir, que ya hablamos de plan maestro. No todavía, profe. Entonces, ese nos toca. A ver, les comparto pantalla. Me confirman, porfa, si pueden ver mi pantalla. A ver. Sí se ve, profe. Ya, perfecto. ¿Así está bien o le hago más grande? Así está bien, profe. Ya, perfecto. Ok, chicos, ahora sí, buenas tardes con todos, una excelente semana. Les comentaba a sus compañeros que realmente estamos avanzando bastante bien. Y el día de hoy terminamos el tema de evolución. La próxima semana ya vamos a hablar acerca de todo lo que es diseño de rutas y circuitos. Y de igual manera, posteriormente ya vamos a la parte de números, que es la parte más fuerte que me interesa que ustedes aprendan y donde vamos a destinar casi el 50% de todo el semestre como tal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es continuar con el tema de la evolución. Y el último dato que habíamos visto se refiere... Ay, me trago esto. Ya, se refiere a la parte de 1969. Les había comentado que Metropolitan Touring ingresa hacia la parte de Galápagos con todo lo que son cruceros navegables con el barco llamado Lina A en el año, perdón, que tenía una capacidad para 60 pasajeros. ¿Ok? Posteriormente a eso, para 1972, pues prácticamente Ecuador ya comienza a ver la importancia de la parte turística y yo les he dicho que tengan muy en cuenta que la mayoría de acciones que se han dado en favor o en pro de la actividad turística han sido o han nacido de parte de las dictaduras. Y este es un claro ejemplo. En 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara, nuevamente en la dictadura de los años 70, promueve o desarrolla el Plan Maestro de Turismo. Esta es una de las primeras planificaciones que me imagino que ustedes cuando vieron el semestre anterior planificación turística. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, continúa, por favor. Sí, profe. Ya. Entonces yo les decía que este plan maestro, yo me imagino que lo analizaron el semestre anterior en planificación turística, es uno de los primeros planes que se aplicó en el Ecuador. Realmente el objetivo, la importancia del Plan Maestro de Turismo, la primera planificación de turismo que tuvo el Ecuador, fue el de zonificar al Ecuador directamente dando importancia o dando a conocer cuáles son las zonas más importantes las cuales se puede aprovechar para el desarrollo de la actividad turística. Dentro de esta zonificación, como decía el documento, pues prácticamente vamos a encontrar tres categorías, A, B y C, netamente en las que están destinadas, por ejemplo, la categoría A son las de prioridad, la categoría B son empresas a nivel general que contribuyen al desarrollo turístico y la categoría C directamente a todo lo que son empresas que vienen a complementar los servicios. Entonces, para el 70 ya teníamos estas categorizaciones, que realmente esto fue lo importante, ya la importancia que se le dio a la actividad turística en la década de los 70 a través de esto. Y aquí, al iniciar la diapositiva, ustedes tienen un dato que entre el desarrollo del plan maestro, que fue entre el 72 y el 79, el Ecuador ya tenía una tasa promedio, mejor dicho, la tasa promedio de turistas del Ecuador subía un 9.7% anual. Entonces, bastante interesante lo que se hizo directamente con el plan maestro en la parte del turismo para esa década. Además de eso, también se comienza a desarrollar una nueva ley para fomentar la actividad turística conjuntamente de la mano con el plan maestro. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes de esto?
¿No? ¿Sí? Ya, si no hay dudas, continuamos. No, profe. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente. En 1975, este dato también es súper importante y súper interesante. En el 75, Ecuador se une o se alinea directamente a los fundamentos de la OMT. Es decir, que en el 75 la OMT vino al Ecuador y directamente les dio las recomendaciones, lineamientos para que el Ecuador sea parte de la OMT dentro de todo lo que es el desarrollo del turismo a nivel mundial. Entonces, súper importante netamente lo que hace el Ecuador conjuntamente con la OMT en el 75. A partir del 75, Ecuador es parte de la OMT, una asociación pues, que ya tenía muchos años de fundación como tal. ¿Okay? 75, vamos al 83. En el año 83 vamos a encontrar el segundo plan maestro de turismo. ¿Cuál es la importancia de este plan maestro? En el año 83, Osvaldo Hurtado, después del fallecimiento de Roldós Aguilera, prácticamente comienzan a desarrollar en el mismo sentido la actividad turística con el objetivo, en este caso el principal objetivo que tuvo el plan maestro es la parte de la jerarquización, o mejor dicho, desarrollar el inventario turístico del Ecuador. El del año de 83 fue el primer inventario que se tuvo, ya hecho técnicamente con todos los aspectos, clasificándole a los diferentes atractivos con tipo, subtipo y demás. Entonces, en el año 83 directamente se desarrolla el primer inventario turístico del Ecuador en base a este plan maestro de turismo que se generó para esa fecha. ¿Ok? ¿Qué es lo contradictorio de esto? Que el plan maestro, que a partir del año 83 es la base del inventario que tenemos, pero lamentablemente no se ha ido actualizando como debería. Entonces, del 83, directamente que fue el primer inventario de atractivos, posteriormente, para el 2002, con la ley de las renovaciones que se hizo en la ley, se hizo nuevamente se digitalizó para el 2017, si no me traiciona la memoria, se cambió la ficha del instrumento manual, se la hizo directamente una base de datos de una hoja de Excel y se está haciendo casi lo mismo, únicamente se está traspasando la información que había en esas fichas a las nuevas fichas y demás. Es decir, que realmente nuestro inventario de atractivos turísticos del Ecuador es bastante desactualizado y no nos ayuda con una información veraz y demás. Si ustedes pueden tener acceso a la parte de la base de datos del inventario de atractivos turísticos, chequen cualquier ficha, vean la información que tienen y vean si coincide con la realidad. Realmente, esta es una crítica personal que yo siempre hago. Netamente, la parte de los instrumentos que maneja el Ministerio de Turismo no son los adecuados. Estas fichas de jerarquización son bastante mentirositas cuando sacan resultados. Yo les pongo como ejemplo, dentro de esas fichas ustedes van a encontrar la parte del monumento El Colibrí en el Valle de los Chillos. Todos conocen el monumento El Colibrí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, en esas fichas que estamos hablando de la parte de la jerarquización, el monumento al colibrí es jerarquía 3. Entonces, si nosotros vamos y vemos que es una jerarquía 3, estamos hablando de un atractivo que tiene cierta importancia y promueve por sí solo la visita a este lugar. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿creen que un alemán venga a conocer, sin desmerecer por si acaso, creen que un turista alemán venga a conocer exclusivamente el colibrí? ¿O un pasajero australiano se pega tremendo viaje solo para venir a conocer el colibrí? No, profe. Lamentablemente no. Y como les digo, no es por desmerecer, pero sí tenemos que tomar muy en cuenta que si ustedes se van a dedicar a la actividad turística posteriormente, tienen que primero reevaluar los atractivos con los cuales ustedes van a trabajar, para que posteriormente no tengan problemas con los pasajeros. Si ustedes van a, qué sé yo, ¿saben qué? Netamente yo hago paseos con mi familia, con mis amigos, y a mis amigos les encantó y se quiere incluirle dentro de un recorrido y el turista viene y pues no le gustó para nada. Entonces sí tenemos que tomar muy en cuenta que la información que el propio ministerio nos proporciona realmente es una información que no corresponde 100% a la realidad. Por eso es necesario rehacer o reevaluar esos proyectos cuando ustedes presenten propuestas de rutas, propuestas de circuitos para generar una información veraz sobre todo. ¿Ok? Entonces,
Dentro del segundo plan maestro, como les digo, aquí en el 83 lo que se hizo fue implementar este plan maestro de turismo, y dentro de los objetivos principales estaba el tema de realizar un inventario de atractivos turísticos con la metodología que conocemos actualmente. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Tranquilos? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Sí? Vamos avanzando. ¿Ok? En el año 86, directamente en el gobierno de León Febres Cordero, se desarrolla el primer reglamento de agencias de viajes y turismo. Este reglamento de agencias de viajes y turismo pues fue, digámoslo, bastante novedoso, porque fue una adaptación de reglamentos a nivel internacional en los cuales ya se hacía las categorizaciones de las diferentes agencias. Entonces ya había una operadora, ya había agencias de viajes internacionales, ya existían mayoristas, y en el mismo sentido, en la parte de los hoteles, pues ya hubo clasificaciones, había hoteles, hostales, y había el tema de las definiciones por estrellas y demás. Entonces, esa fue la importancia que vino a dar el reglamento de agencias de viajes y turismo en el año 86. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Directamente del 86 nos vamos al año 92. En el año 92, en la presidencia de Sixto Durán Ballén, se le da directamente la importancia necesaria al sector, y prácticamente la Secretaría de Turismo o la Dirección de Turismo que existía pasa a ser un ministerio. Lamentablemente este ministerio estaba constituido por dos partes, la parte de comunicación y la parte de turismo. Entonces por eso se le denominó Ministerio de Información y Turismo. Lamentablemente no se le dio la importancia necesaria. Había al ministerio como tal, pero siempre la mayor parte o el mayor énfasis que se le dio a este ministerio fue a la parte comunicativa, ver cómo el gobierno llegaba a los diferentes canales, los diferentes medios. Entonces fue más para ese sentido. Entonces el punto positivo es que ya estábamos dentro de las carteras del Estado. El punto negativo es que realmente no se le dio la importancia necesaria como parte de ese ministerio de la actividad turística. Pero en el 92 nosotros ya podemos contar con un ministerio, o el turismo dentro de un ministerio como tal. ¿Preguntas de esto, guaguas? No, pero ¿No? Ya. Ok. Si no está claro algo, ya saben, con todo gusto me lo hacen saber y lo repetimos una y otra vez sin problema. Vamos con la siguiente. Profe, yo tenía una pregunta, sino que Claro, no. dime. Sobre la parte en la que usted hablaba de las fichas, Ajá. tal vez está disponible o se conoce las fichas de nuestros competidores que son Colombia y Perú. ¿Cómo tienen organizados ellos esas fichas, o tal vez no tienen como fichas? Directamente, la parte de Perú, sobre todo, que lo tiene súper bien estructurado. Perú lo que hace es manejar un instrumento propio para la parte de la jerarquización. Únicamente tiene, si no estoy mal, son 4 categorías, y ellos incluyen otros parámetros súper más prácticos, como para determinar la importancia y la preponderancia de cada uno de los atractivos. Entonces, Perú maneja metodología propia, en base directamente a lo que tenemos, la parte de SICATUR, que es creado por la OEA, el mismo tema de tipo, subtipo que conocemos, pero ellos, para poder jerarquizar, ellos manejan otros parámetros totalmente diferentes. Por ejemplo, ellos miden mucho el tema del flujo de turistas, ellos miden mucho el tema de las publicaciones o las investigaciones que se ha hecho sobre esas temáticas. Ellos bajan el tema del rango de aplicación o el rango de influencia de los servicios. Por ejemplo, nosotros, uno de los problemas que se presentan en las fichas que nosotros tenemos es que el rango o la influencia que tenemos para encontrar prestadores de servicio es demasiado grande. Por ejemplo, si yo digo y quiero categorizar el colibrí, dice, posee evaluación en los, qué sé yo, me parece que son 10 kilómetros. 10 kilómetros, posee alojamiento a los 10 kilómetros de la redonda. Si ustedes regresan a ver, estoy en el valle y a los 10 kilómetros sí pueden encontrar alojamiento, y la mayoría de sitios van a estar así porque somos un lugar pequeño. Entonces, siempre vamos a tener puntos positivos, y es por eso que nos da la parte de información errónea. En cambio, en la parte de Perú te mide únicamente y exclusivamente el atractivo y te da ciertos rangos de distancia mucho más cortos en los que puedes medir de manera real
la influencia o la importancia que tiene ese sitio en todo el sistema turístico. Y ellos de igual manera tienen publicado toda la parte de la información, metodología, cómo manejarlo, que es muy útil sobre todo para ver nosotros como país si podríamos adaptar esa metodología, modificarla o ver qué se puede hacer. Pero ellos sí tienen. En el caso de Colombia realmente no estoy muy al tanto, me parece que manejan la misma metodología. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Que ellos sí manejan una actualización cada 4 años, que eso es lo que te recomienda la OMT. Entonces, la OMT te dice que tú tendrías que hacer una actualización de inventario cada 4 años para ir cambiando aquellos atractivos que se deterioraron o aquellos sitios que están surgiendo como nuevos puntos de visita, etc. Entonces, la metodología que se aplica ahí, la misma, pero netamente con los tiempos de actualización que te pide la OMT. En cambio, en Perú, metodología de fondo, cambian los parámetros de evaluación y te da unos datos mucho más exactos. México y Perú tienen metodologías totalmente diferentes para jerarquizar los atractivos. No sé si por ahí va la pregunta, Saray, tal vez. Sí, profe, muchas gracias. ¿Y esta información estará disponible como para buscarla despuesito? Sí, eso. Lo bueno es que tienen publicado. Si ustedes ingresan, sobre todo la de Perú y la de México, en Perú, por favor, pueden ingresar al MINCETUR. Y en la parte de México es el Cernatur, me parece que es la Secretaría Nacional de Turismo. Entonces ahí tienes incluso, ahí te dan todo es un folleto, un librito donde está toda la metodología, cómo aplicar todos los parámetros, toda la parte de las ponderaciones que ellos hacen. Entonces es súper interesante cómo lo tienen, pero sí, tranquilamente lo puedes conseguir sin inconveniente. Ya. Profe, y una última pregunta. Claro, Y digamos, si es que nosotros como profesionales del turismo queremos presentar como una modificación a esto de la metodología de la jerarquización, eh, ¿cómo sería la forma de hacerlo? ¿A través de un proyecto de tesis o a través de organizaciones? ¿O cómo sería? Netamente para que tenga impacto tiene que ser a través de organizaciones. Ya, profe. Obligatoriamente necesitarías del respaldo de los GATS cantonales, como para que ellos avalen el tema de la investigación que tú estás presentando. Si lo haces de manera independiente, como estudiante, como tesis, realmente vas a hacer una crítica al sistema, pero no va a tener mayor impacto. Entonces, sí, la van a leer y ya, está bien, estamos mal haciendo esto, pero es lo que tenemos. Así te van a decir. Pero en cambio, si hay un respaldo de empresas, de asociaciones, el tema de los GATS, que están conscientes directamente de que no es la manera de hacerlo, entonces ahí sí vas a tener mayor peso para poder generar ese cambio que necesitamos. Lamentablemente en el Ministerio de Turismo tú vas a encontrar técnicos, pero técnicos que trabajan en base a lo que está ahí. No hay propuestas detrás de como para cambiar o ver. Entonces, uno de los principales problemas que tiene el sector turístico en Ecuador es la parte de la planificación. No hay una planificación adecuada que te permita desarrollar o desfocalizar aquellos atractivos que están ya posicionados y en algunos casos saturados. Un claro ejemplo de esto es si tú hablas acerca de promoción en el Ministerio de Turismo, directamente, ¿qué sitio o qué lugar ustedes ven que hace más promoción en la parte del Ministerio de Turismo? Galápagos, profe. Galápagos. Y Galápagos realmente ya no necesita. Galápagos es un sitio que está posicionado, ya se le considera como un destino turístico. Entonces, ¿para qué invertir más promoción en Galápagos? Y ya está ahí. Entonces, no hay ese cambio o sea, siempre seguimos trabajando en base a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y yo les comentaba en las clases anteriores, igual que los paquetes que nosotros tenemos en la actualidad, los tradicionales, el tema del Otavalo, el tema del Cotopaxi y el City, son paquetes que se crearon en la década del 50. Y si ustedes ven, no se ha modificado mayor cosa. Se va modificando un poco el tema de la información de los guiones, pero el recorrido sigue siendo el mismo. Y ahí caemos en lo que yo les decía en la primera clase, que no somos un destino que genera la parte de una repetición en la visita. Porque si yo ya lo veo una vez,
Cuando vuelva nuevamente o cuando regrese a ese país, voy a obtener la misma información, voy a hacer el mismo recorrido, entonces ya no tiene gracia. Si lo hicimos más coloquialmente, ya no tiene chiste regresar al país donde voy a ver lo mismo otra vez. ¿Ok? ¿Claros en eso, guaguas? Sí, profe, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, en el 92 ya podemos contar con el Ministerio de Información y Turismo. El Ministerio de Información y Turismo igual nace con una persona que no conocía el turismo. Como ven, en el 92 es el Ministerio de Información y Turismo, entonces el que estaba a cargo de este ministerio fue un comunicador, lamentablemente no me acuerdo el nombre al momento. Les mentiría, me parece que fue Carlos Vera, pero no estoy seguro. Tendré que reconfirmarles el dato. Pero el Ministerio de Turismo, de Información y Turismo nace netamente con una persona que no estaba al tanto de lo que es la actividad y también se lo dejó de lado. Y como crítica general, ustedes van a ver que en el ministerio realmente ha habido muy pocas personas de todos los ministros que han pasado que conocen y saben del área como tal. Entonces, ese es otro problema que tenemos de trasfondo como sector. Ok, 92, vamos al 97. En el 97, de igual manera, ustedes como ya recibieron legislación, saben que en 1997 se crea directamente la primera ley de turismo como tal. Las otras que habíamos conversado, la ley de fomento, la ley de turismo y demás, prácticamente son son artículos que estaban indexados en las diferentes leyes de producción, comercio y demás. Aquí en el 97 nosotros íbamos a encontrar una ley ordinaria exclusivamente dedicada a la parte de la actividad turística. Entonces, esta ley de turismo directamente se la desarrolla en el gobierno de Abdalá Bucaram, si no estoy mal, de Abdalá Bucaram, en la cual prácticamente se desarrolla la primera ley de turismo, ¿ya? Pros y contras de la ley de turismo. Pros, tenemos una ley que regula todo el sistema. Contras, esta ley de turismo fue hecha 100% por el sector privado. Entonces, cuando ustedes revisen la ley de turismo, van a ver que hay muchos derechos, muchos beneficios para la empresa privada y además que se les deslinda de obligaciones del Estado en ciertos aspectos. Entonces, eso como ya lo analizaron, no voy muy por allá. ¿Okay? 97 tenemos ley de turismo. En el 98 directamente vamos a encontrar varias cosas en el año 98. Primero, que en el gobierno de Yamil Maguad se desarrolla el plan de competitividad turística. Y el plan de competitividad turística, netamente el gobierno como tal tenía la intención de apostarle 100% a la actividad turística para desarrollarla económicamente. Y dentro de ese plan de competitividad se crean dos cosas. Se crea, por un lado, el tema del plan integral de marketing turístico, que lo vamos a ver más adelante, o se propone la creación del plan integral de marketing turístico, y de igual manera se crea la zonificación de espacios turísticos en el Ecuador, en este caso a través de los clústeres turísticos. No sé, yo creo que sí hablaron en algún momento de los clústeres ustedes en alguna materia, en alguna clase. ¿Sí? ¿No? Creo que no. No, no hemos hablado del clúster turístico, nada de eso. No, profe. No, bueno, yo asumía que sí. Por eso le hice súper resumido esto. Ya. ¿Qué pasa con los clústeres turísticos? Dentro de planificación turística ustedes tienen varias áreas. Mejor dicho, varias formas de planificar el territorio como tal. Una de esas primeras formas en el 98 fue los clústeres turísticos. ¿Qué es un clúster turístico? Directamente es un área, una zona geográfica que tiene características similares directamente para potenciarlas como un solo destino. El Ecuador para el 98 estaba constituido por 5 clústeres turísticos, si no estoy mal: clúster Costa, Andes Centro-Norte, Austro, Amazonía y Galápagos. Eran los 5 clústeres con los cuales estábamos manejándonos turísticamente para el año 98. El objetivo de esto era unir estas zonas para que se pueda realizar una sola oferta turística de todo el sector. Ese era el objetivo. Entonces, para el 98 estábamos constituidos directamente como clústeres turísticos. ¿Okay? Y en el mismo sentido, en el año 98, el presidente Yamil Maguad lo que hace es quita directamente la parte del Ministerio de Información y Turismo y únicamente lo deja como Ministerio de Turismo. Entonces, para el 98 sí ya tenemos íntegramente el Ministerio de Turismo como tal, sin dependencia de ningún otro ministerio, de ninguna otra área, sino exclusivamente de la actividad turística.
Además, con la aparición del Ministerio de Turismo en el 98, prácticamente se elimina la Corporación Ecuatoriana, la Corporación Ecuatoriana de Turismo, y netamente el Ministerio de Turismo pasa a ser el primer y el único órgano regulador de la actividad turística a nivel nacional. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? ¿Dudas, inquietudes? ¿Clarísimos ahí? Sí, profe. Ya, ok, vamos con la siguiente. En el 2002, prácticamente la ley del turismo que se presentó en el 97, en el 2002 se hace una reforma, específicamente en el gobierno de Gustavo Nova. Una vez que es derrocado Yamil Maguad, ustedes ya conocen la historia, en el 2002, pues prácticamente en el gobierno de Gustavo Nova se aprueba una reforma a la ley de turismo. Especialmente, ¿en qué consistía la reforma? En la ley del 97, específicamente cuando hablábamos de establecimientos de alojamiento y alimentación, directamente yo, como propietario de ese hotel, como propietario de ese restaurante, yo directamente me evaluaba y me ponía en la categoría que yo creía. Entonces, yo tenía mi restaurante y yo soy 5 tenedores. Yo tenía mi hotel y digo, saben que yo soy un hotel de lujo, pero yo lo decía, yo como propietario. Entonces, por eso ustedes van a ver que algunos, sobre todo todos los hoteles que se formaron antes del 2002, van a ver que tienen una categoría que no corresponde a la infraestructura que ellos poseen. ¿Ok? Entonces, en el 2002, ¿qué pasó? Se reforma la ley y se quita directamente o específicamente esa categorización y netamente se implementa que la categorización de hoteles, restaurantes y demás servicios turísticos se logra a través de una metodología o una categorización de estándares internacionales. Entonces, a partir del 2002, ustedes van a ver que hay y está mucho más regulado el tema de las categorías, y todos los hoteles que se formaron del 2001 hacia atrás, pues ellos tienen la categoría que ellos eligieron. ¿Okay? Esa fue más o menos la reforma que se hizo en el 2002. Perfecto. En el 2003, yo les decía que en el 98 se crea el plan de competitividad turística, y dentro de esas propuestas, además de la zonificación, es la creación del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador, PINTE 2014. Este plan de marketing turístico tenía como objetivo promover y desarrollar todo lo que son las actividades turísticas dentro del país, promocionarlo y demás, y cumplir metas hasta el año 2014. Dentro de alguna de las metas que se planteó fue la creación del Miss Universo. ¿Saben en qué año se desarrolló el Miss Universo en el Ecuador? 2004. 2004, perfecto, guavos. En el 2004, como parte de este plan integral de marketing turístico, se comienza a generar el tema de que es necesario, bueno, dentro de una de sus tantas propuestas, que es necesario que el Ecuador se dé a conocer por eventos internacionales. Entonces, uno de los eventos que se propuso fue el tema del Miss Universo. Entonces, el Miss Universo que vino en el 2004, pues prácticamente nos, de cierta o de otra manera, nos ayudó muchísimo el tema promocional. Después, con esta misma línea de dar a conocer a nivel internacional el país, también el PINTE proponía el tema de la aparición de la parte de la imagen de Ecuador en los diferentes... Perdón, huevo, se me resecó la garganta. En los diferentes eventos a nivel mundial. Por ejemplo, el Mundial. En Alemania 2006, sí, no estoy mal, o me equivoqué de año. Alemania 2006, Sudáfrica 2006. Sí. En Alemania 2006, prácticamente en la ciudad sede de Ecuador, se inundó toda la parte de estaciones de metro, sitios de alojamiento, con publicidad del Ecuador, que también ayudó y que también sirvió. Entonces, dentro del plan integral de marketing turístico, tenemos algunas de esas gestiones que se hicieron como tal. ¿Ok? 2005, en el 2005 se propone el plan de desarrollo turístico, el plan de Tour 2020. Y por eso les decía que en Ecuador realmente, cuando hablamos de turismo, hacemos las cosas al revés. Entonces, miren, tenemos un plan integral, un plan de competitividad, tenemos un plan de marketing, y en el 2005 recién proponemos el plan de desarrollo turístico, que el plan de desarrollo turístico tendría que ser la base para toda la planificación. Pero recién en el 2005 dicen, ¿saben qué? Sería bueno
planificar y ver cómo proponemos el desarrollo del turismo dentro de todo el país. Entonces, en el 2005 se crea el Plan de Tour 2020. No sé si ustedes recuerdan cuál es el objetivo macro del Plan de Tour 2020. ¿Qué quería conseguir este plan para el 2020? ¿Recuerdan eso? Para el año 2020, el Plan de Desarrollo Turístico lo que planteaba netamente es que al Ecuador, como tal, lleguen 2 millones de visitantes. Ese era el objetivo macro, era lo máximo, lo que estaba planteado dentro del Plan de Desarrollo Turístico. Datos mentirosos en el mismo sentido, porque solo te pone 2 millones de visitantes, no te pone 2 millones de turistas. A eso ustedes tienen que sumarle que Ecuador no tiene una estadística de turistas, sino únicamente una estadística de visitantes, y dentro de esos visitantes pues están toda la parte de involucrado todo lo que es migración, ingreso de turistas, visitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay una estadística real. El plan de tour como tal cumplió su objetivo. Hubo los 2 millones de visitas, si no estoy mal, en el año 2014, en el año 2015, se llegó y se sobrepasó los 2 millones de visitas, pero dentro de esos 2 millones de visitas, pues, influyó el tema de la migración, colombianos, peruanos, el tema de venezolanos, colombianos, etcétera. Entonces, prácticamente se llegó al objetivo y fue supuestamente lo mejor que hizo el Ministerio de Turismo con el Plan de Tour 2020. De ahí en adelante, del 2005 en adelante, pues casi la mayoría ya conocemos cuál ha sido la actividad. Casi 15 años se manejó el plan de tour. Y ya para el 2020 se propuso el plan de tour 2030, que sería la planificación del turismo para 10 años. Todavía no se lo pone en marcha porque estamos dentro de la pandemia. Tenía que haber ingresado directamente su funcionamiento en enero del 2020, 10 años justo hasta el 2030. Lamentablemente la pandemia no le ha dejado ponerse en marcha 100% el plan como tal. Y eso sería, vamos, hasta aquí la evolución. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Yo tengo una pregunta, profe. Claro, dime. ¿Por qué con ¿Quién la tengo el gusto? reforma de la ley de turismo, con la categorización, no se volvió a categorizar a los establecimientos que ya estaban? Porque una ley no es retroactiva. Directamente una de las características de una ley es que una ley no puede ser retroactiva. Entonces, corre directamente a partir de la promulgación. Entonces, todo lo que viene después del 2002 aplica con esa reforma. Todo lo que se hizo antes directamente mantiene sus categorías. Pero Pero eso no sería como información falsa que se queda, profe. sí, ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el sector. Directamente a experiencia personal, dentro de la operadora con la que yo trabajaba, tenía un grupo de suizos, exactamente me parece que eran como 12 pasajeros suizos. Y el alojamiento estaba en el Swiss Hotel. Supuestamente el Swiss Hotel, ¿qué categoría es, bobas? Swiss Hotel que está en la 12 de octubre. 5 estrellas, supuestamente, ¿no es cierto? Dentro de la información que nosotros tenemos, dentro del catastro de prestadores de servicio y demás, Swiss Hotel es 5 estrellas. ¿Qué pasó? Directamente vino este grupo de pasajeros suizos, una edad promedio entre 40 a 50 años, personas que habían viajado por todo el mundo, y directamente sí hicieron el llamado de atención. Netamente porque dentro de la información que se envió, prácticamente sea alojamiento en hotel 5 estrellas. Y ya al final del recorrido, hablando con ellos, recopilando la información de sus experiencias, me dicen, ¿sabes qué? Directamente no estamos conformes o totalmente conformes con el hotel, porque no es un hotel 5 estrellas. Realmente esto a nivel internacional es un hotel de primera, pero no de lujo. Entonces ahí tocó hacer la explicación directamente de cómo están categorizados, cómo están evaluados. Por eso sí es muy importante el tema de ver esto. Y como bien lo decía, ¿cuál es tu nombre, perdón?
bien lo decía, se me fue el nombre, ya. Sí, realmente tenemos ese problema y no va a ser únicamente con la parte de los prestadores, también va a ser con el tema de los atractivos que mencionábamos anteriormente. Entonces nosotros vendemos una cosa, viene el turista, recibe otra cosa. Entonces también eso es lo que nos frena mucho el tema de poder hacer una repetición en la visita. Estamos vendiendo información que no es correcta, que no es cierta. Únicamente tenemos una categorización en papeles del 2001 hacia atrás que no se puede reformular porque la ley no lo permite. Y si tú como prestador quieres recategorizarte, obligatoriamente te van a pedir otros aspectos. Entonces lo que ellos hacen es mantenerse con la categoría que obtuvieron en el 97, con la autocategorización que ellos hicieron, porque en la actualidad no les conviene. ¿Sí? ¿Claros en eso o no? Sí, profe, gracias. Tenía otra pregunta, pero era Claro. de la anterior clase. No, con gusto. Decía que en 1948 con Plaza Lazo se hizo esta primera oficina en Los Ángeles. Ajá. ¿Cómo fue que se hizo esta segmentación de mercado que de un Ecuador fue y apuntó por Estados Unidos? ¿Por qué ese de todos los países? Sí, ¿sabes? Directamente el Estados Unidos fue el punto de partida, o mejor dicho, era uno de los principales mercados a nivel internacional para obtener turismo. ¿Por qué se genera la oficina de turismo en la parte de Los Ángeles? Netamente, Galo Plaza Lazo nació en Estados Unidos, y si no estoy mal, es en la misma ciudad de Los Ángeles. Entonces, él es el que promueve directamente llevar netamente la oficina allá, formar una oficina de información turística dentro de Los Ángeles, pero más no con ningún sentido técnico, ningún sentido de estudio de mercado, únicamente fue el tema de dar información en forma general. Es como que se lanzó a ciegas a ver qué pasa. Entonces dijo, ¿saben qué? Sí, mi país tiene potencial, yo he vivido ahí, entonces promocionémoslo. Pero no hubo ningún estudio técnico detrás de. No hubo ningún aspecto que respalde la idea o la decisión que tuvo Galo Plaza en ese sentido. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Listo, vos. ¿Alguna otra duda, otra inquietud, vos? ¿Hasta aquí? ¿Todo clarísimo? Ya, perfecto, Bobos. Ok, a ver, Bobos, ¿qué tenemos para esta semana? Con esto completamos ya las 2 clases. El día jueves, por favor, vamos a tener una pequeña evaluación. Igual 4 preguntitas, 10 minutos, exclusivamente de la evaluación evolución del turismo en el Ecuador. Ok, 4 preguntitas, igual, jueves 3 de la tarde, por favor, 10 minutitos para que puedan dar la evaluación y pues con eso seguimos avanzando con el tema de nuestras notas. Ok, clarísimo hasta ahí, Bobos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, ¿puede repetir la hora, por favor? Es que se me entrecortó y no la escuché. Con gusto. A las 3 de la tarde, igual que la vez anterior. Creo que la vez anterior nadie creo que le faltó evaluación. Todos creo que la dieron a tiempo. 3 de la tarde, por favor, aula virtual. 10 minutitos, ingresan, 4 preguntas, todas de opción múltiple. Y automáticamente pues pasan los 10 minutos y se cierra el sistema como tal. ¿Ok? ¿Clarísimos? Sí, profe. Ya, perfecto. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, pues les agradezco muchísimo. No sé por qué se me resacó la garganta, pero les agradezco mucho por el momento. Una excelente semana para todos, guaguas. Cuídense un montón. Por favor, no se olviden, día jueves, atentos de la parte de la plataforma para que puedan rendir su evaluación. Y para la próxima semana necesito que me ayuden con algo. La próxima semana ya comenzamos con el tema de todo lo que es el desarrollo de rutas y circuitos, por lo cual necesito que durante las clases me puedan disponer de un mapa, ya sea virtual o físico, para poder ir desarrollando ciertas cuestiones en base a vías, en base a kilometrajes, tiempos de distancia y demás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claros? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chicos. Chicos, chicas, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, profe, gracias.
Cuídense muchísimo, huevos. Gracias, profe. Hasta luego.